Bienvenidos a la mesa de discusión de vivienda. A diferencia, bueno, los que ya han participado en más actividades en este foro, ven que todo va como en torno al título del foro, ¿no? Platicar, imaginar y hacer ciudad. Entonces, si se fijan, los primeros formatos que tuvimos fueron ponencias en donde escuchábamos pláticas de expertos en torno al tema. Tuvimos mesas también de discusión donde abordábamos temas para imaginar, ¿no? O sea, diferentes temáticas y ponernos a imaginar qué podría ser, tal vez vislumbrar algunos problemas que no teníamos en cuenta. Y en este formato es el hacer, ¿no? Tenemos a panelistas expertos, invitamos a panelistas expertos en el tema de vivienda. Ahorita les vamos a explicar más a fondo la temática en específico que vamos a abordar y explicarles, bueno, en general la dinámica a todos cómo va a ser, pero es un espacio para que también sea bilateral al final de este ejercicio, para que también la comunidad o interesados en general puedan participar, aportar, dar ideas, etcétera. ¿Sale? Entonces, otra vez, bienvenidos a esta mesa de trabajo. El objetivo de la actividad es abordar el tema desde diferentes perspectivas para generar propuestas a partir del diálogo y discusión por parte de diferentes sectores. Tenemos sectores como la academia, gobierno, industria, ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, etcétera. En torno al tema de vivienda en zona metropolitana en San Luis Potosí. Entonces, me dispongo a explicarles un poquito ahora sí en forma la dinámica. Listo, la dinámica de mesa de trabajo. Se va a componer de diferentes rondas. ¿Okay? La primera ronda, bueno, vamos a introducir el tema y en la primera ronda vamos a exponer la problemática central y les vamos a preguntar como preguntas específicas a cada uno de los participantes. Tienen 3 minutos, los vamos a ayudar aquí con un timer para que vean más o menos. Igual yo les voy a echar el grito de tienen 30 segundos para cerrar. ¿Sale? Y bueno, esa es como una primera ronda. Luego tenemos otra ronda donde vamos a proponer soluciones y líneas de acción. Cierra esa ronda, comienza la tercera ronda, donde tenemos 2 minutos, ¿ok? Y es cómo puede incidir mi institución, grupo o asociación a la que estoy afiliado a esta solución. Cerramos con una ronda de conclusiones de 5 minutos, donde el moderador y planeador de esta mesa de trabajo la vamos a realizar. Y entonces procederemos a la parte bilateral con el público, donde tengamos más o menos alrededor de 30 minutos para un espacio de diálogo, preguntas de manera bilateral. ¿Va? Perfecto. Entonces, sin más, voy a realizar la introducción de la problemática que vamos a abordar y posteriormente a presentar a cada uno de los participantes de esta mesa. Bueno, la introducción. Hoy un mexicano de ingresos promedio tardaría 128 años en adquirir una vivienda de precio promedio. México tiene un problema grave en tema de vivienda. El precio promedio de la vivienda se ha incrementado de manera acelerada al mismo tiempo que el ingreso promedio de los mexicanos se ha mantenido. De acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio en 2016 fue de 669,000 pesos, mientras que este mismo indicador llegó a 1.37 millones en 2021. Esto representa un crecimiento del 100% en 5 años. Se dobló el precio. Por otro lado, y de acuerdo a cálculos con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI en el 2020, el ingreso mensual corriente por perceptor del hogar en 2017 se acercaba alrededor a los 7,500 y alcanzó la cifra de 7,400 en 2021. Estas cifras comienzan a generar una brecha cada vez más acentuada e imposibilitan la adquisición de vivienda para la gran mayoría de mexicanos. Sin embargo, la compra de propiedades no son siempre la única forma de acceder a una vivienda adecuada. Los incentivos para las rentas de largo plazo, así como la autoproducción de vivienda, han presentado menos incentivos. En la historia reciente, la lógica de la construcción de vivienda no es la lógica del mercado de vivienda, sino del mercado financiero, según Rafael en 2013, citando. Con esta lógica, durante el periodo de 1994 a la actualidad, se construyeron más de 10 millones de viviendas, creando una economía dependiente de la construcción.
de la vivienda o inmobiliaria. Sin embargo, la autoproducción de vivienda sigue representando cerca de la mitad de los ingresos del sector y casi 3% del Producto Interno Bruto Nacional cada año, así como el 57% del parque habitacional en México. Por otro lado, la especulación con el valor del suelo y la propiedad ha generado desarrollos innecesarios que han expandido las ciudades y un abandono de más de 5 millones de viviendas, de acuerdo con la encuesta de vivienda deshabitada realizada por el CONAVI en el 2016. San Luis Potosí se encuentra entre las 10 entidades con mayor porcentaje de viviendas en esta condición, cerca de un 40% del parque habitacional. Se observa, además, de acuerdo con el INPLAN en 2021, que el ritmo de construcción de viviendas no corresponde con la tendencia de crecimiento de la población en el municipio de San Luis Potosí. Asimismo, los subsidios que se ofrecen para vivienda social están enfocados al otorgamiento de créditos para propiedad. Sin embargo, este modelo, aparte de dejar fuera más de la mitad de la población que trabaja en una economía informal, obliga a la ciudadanía a que para acceder a una vivienda tenga que endeudarse y comprometerse a pagar su propiedad por un periodo de su vida bastante largo, en lugares generalmente inseguros y poco adecuados para el desarrollo integral, tras la falta de la planeación en la tendencia de estos desarrollos exclusivos que se han generado en los últimos años. Aunado a esto, generar vivienda social en San Luis Potosí es todo un reto, pues ni los precios de tierra bien ubicada, ni los costos de construcción, ni los salarios están permitiendo la producción y adquisición de vivienda. Bajo este esquema, es necesario voltear a ver nuevas alternativas como es la autoconstrucción, las cooperativas de vivienda, los alquileres sociales, para poder satisfacer la ya alarmante crisis de vivienda que atravesamos actualmente. Próximamente se detonará la economía tras la llegada de grandes industrias en San Luis Potosí y esto se celebra como una oportunidad de crecimiento económico. Aquí la pregunta es: ¿crecimiento económico para quién? ¿Está planeado? ¿No está planeado? Es muy probable que, como ya pasó, los salarios se mantengan y la especulación e incremento de precios de vivienda aumente considerablemente de nuevo. Entonces, tenemos este panorama general de San Luis Potosí, datos con los que queríamos ayudarlos a entrar en contexto al público y a los panelistas aquí expertos. Y ahora sí, le cedo la palabra a mi compañero Josué, que va a dar la introducción y presentar a los panelistas expertos de esta mesa. Bienvenidos. Gracias, pues tenemos una mesa bastante variada. Nos acompaña el maestro César Ederalis de la Vega, es estudiante de doctorado del Ibero. A la doctora Marcela López Mares, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma. A la licenciada Janet López Hernández, directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del municipio. A la maestra América Sánchez, ella es emprendedora social y representa a la ONG de constructoras. Tenemos al administrador Carlos Torres Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del capítulo San Luis. También nos acompaña el ingeniero Javier Silva Robles, quien es desarrollador independiente. Y nos acompaña también el ingeniero Fernando Rodríguez, que es especialista en ciencias del hábitat por la Autónoma, y su servidor, Josué Rodríguez, estudiante de la maestría en ciudades sostenibles. Bien, pues vamos a pasar con la primera ronda de preguntas. Perdón, disculpas. También al arquitecto Javier Ernesto Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación de San Luis. Una disculpa. Sí, aquí estaba. Sí. Tenemos unas primeras preguntas detonadoras sobre el problema. César, hay diversas formas de habitar que están cambiando, ¿no? Las personas jóvenes somos la generación más grande de toda la historia, pero en 2050 seremos la generación más longeva. Sin embargo, pues se calcula que esta población dejará de crecer, el ritmo ya no será el mismo, muchos ya nos deseamos tener hijos, casarnos, etcétera. Sin embargo, la oferta de vivienda no ha cambiado mucho. ¿Por qué la oferta y los modelos de acceso a la vivienda no han evolucionado para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones que no necesariamente desean tener una familia tradicional o una casa fija, y cómo la legislación actual debería de cambiar para ajustarse a estas nuevas tendencias? Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que habría que ver en esta pregunta es muy sencillo, porque la vivienda no está hecha para satisfacer las necesidades de las personas.
La vivienda está hecha para obtener ganancias, ¿no? Es decir, en este sistema que creo que aquí se les ha olvidado mucho, el sistema capitalista en el cual estamos insertos y cómo transforma la ciudad, definitivamente, pues el sistema de vivienda básicamente está en función de la renta, es donde tú puedas obtener mayor ganancia, pues es donde vas a invertir. Y a las pruebas nos remitimos. Por ejemplo, en Ciudad de México está siendo muy estragoso las fibras, las famosas fibras, ¿no? Fibra 1, por ejemplo, y el proyecto de Mítica tienen un gran ejemplo de cómo está siendo afectado al pueblo de Joco, y es importante seguir las estrategias inmobiliarias que implementan, las estrategias de desposesión de los territorios de los pueblos, pero cómo son amparados por los gobiernos y sobre todo cómo utilizan la estrategia legal, ¿no? El amparo de Mítica y todo, que es impresionante, es decir, tienen todo servido. Este es un pequeño ejemplo para contestar esta noción en que pues, la vivienda básicamente no está hecha para las necesidades y satisfacer una demanda. No tiene esta función social de la propiedad como sí lo tenía durante la década de los 70 medianamente, ¿no? Porque estábamos bajo otro paradigma de Estado, es decir, estábamos bajo otro modelo de un Estado más de bienestar, aunque América Latina tenía sus limitantes propiamente por su posición a nivel global, pero ahora pasamos a un paradigma abierto neoliberal del financiarismo, del financiero inmobiliario, especulación. Ciudad Maderas es otro ejemplo, ¿no? Es decir, si uno va a Ciudad Maderas, te venden metros digitales, es decir, ya te venden metros digitales, o te venden y te dicen de inversión es tú tanto y de inversión tanto, es decir, la especulación inmobiliaria se está acercando a los sectores que antes no tenían acceso a ello. Pero bueno, el segundo paso es, en cuestión de esto, es la ley no reconoce otras formas de producción de la vivienda, simplemente reconoce la tradicional, que es, por así decirlo, el Infonavit, el acceso a los créditos para los trabajadores. Pues como su nombre lo dice, es el acceso de créditos para los trabajadores. Pero en este país somos millones de personas que no tienen o no cotizan en Infonavit y hay un gran sector informal. Claudia Puebla, por ejemplo, en Ciudad de México, en la UNAM, tiene unos libros impresionantes de cómo demuestra que el programa del Infonavit beneficia a los sectores medios. O sea, realmente no es un acceso a los sectores de clase baja, o sea, de nosotros, bueno, los pobres, ¿no? Básicamente, los carentes de que estamos bajo la incertidumbre laboral, porque las dinámicas de los jóvenes, y aterrizando más, es de que nosotros vivimos, pues no aumentan los salarios, a nuestros papás les dicen, pues ya vete a la casa, pues sí, pero no hay ni un salario para acceder a una vivienda, ¿no? Pues en función de la dinámica en la que nos encontramos. Y la ley no reconoce otras formas de producción de propiedad, ¿no? Es decir, no reconoce otras formas de adquirir la vivienda, simplemente a través del Infonavit y bueno, y hacen las cosas que hacen, pero están en función, insisto, la vivienda está pensada para satisfacer las necesidades económicas del capital financiero hoy en día y no para la necesidad vital, ¿no? El acceso a la vivienda digna y decorosa. Gracias. Listo. Vamos con Marcela. ¿Cómo la planificación y la normativa facilita o complica la inclusión de modelos alternativos a la producción de vivienda? Y en este contexto, pues las mujeres tienen bastantes desafíos, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, empezando un poco con las necesidades de las mujeres, y creo que esto es muy atinado, dado que ya viene el 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer, y dice algunas anotaciones, ¿no? Primero preguntándonos, bueno, ¿cuáles son los desafíos de las mujeres en las sociedades en las que vivimos? Creo que los conocemos, vivimos en una sociedad patriarcal que beneficia precisamente todo lo que tiene que ver con producción y por lo tanto las ciudades también están hechas de esa manera. ¿Esto qué hace? Pues que todo lo que tiene que ver con reproducción, con los cuidados, con el trabajo doméstico, queda relegado a segundo plano. Y estas son tareas que también tradicionalmente pues, se le han atribuido a las mujeres. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, que se nos invisibiliza, somos dependientes económicas en muchos casos, quedamos excluidas del espacio público. Y bueno, si trabajamos, pues entonces se nos duplican las tareas, ¿no? En México, más de la mitad de las mujeres trabajan y más de 3/4 de las mujeres también se dedican al trabajo doméstico. Eso quiere decir que sí, ya nos estamos integrando al sector laboral, sin embargo, la responsabilidad sobre las tareas de cuidados, pues todavía la seguimos asumiendo. ¿Qué pasa en las ciudades? Las ciudades, como están pensadas precisamente para la producción, dejan también a los cuidados en un segundo plano. ¿Cómo hacen esto las ciudades? Pues uno, separando los usos de suelo, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en la zona industrial, que está alejada de muchas zonas de vivienda? Pues que eso coarta las oportunidades que muchas mujeres tenemos de trabajar allí.
Por otro lado, también vemos, y digo, aquí me remito a algunos casos que he tenido la suerte de Ciudad Satélite, por ejemplo, o en el norte de la ciudad, una comunidad de mujeres pepenadoras, en donde podemos ver que la producción de vivienda es muchísimo más rápida que la producción de equipamientos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ciudad Satélite nos encontramos con miles de casas construidas o al menos planificadas ya y muy poco equipamiento. Entonces, no hay, por ejemplo, guarderías. Se piensa en que las mujeres van a trabajar, o al menos la población de Ciudad Satélite va a trabajar en la zona industrial, pero ¿qué sucede? En la ciudad industrial hay que rolar turnos. Si no tienes una guardería en donde dejar a tus hijos, pues también es muy difícil que puedas trabajar ahí. Entonces, lo que hemos encontrado es que las mujeres jóvenes que tienen hijos, pues más bien son chambistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando con Elena, una señora, ella nos decía, no, pues es que yo lavo ropa para mis vecinas. Los fines de semana atiendo una tiendita y me pagan 200 pesos, estoy ahí de 8 de la mañana a 12 de la noche. También cuido niños, ¿no? Entonces hacen un poco de todo. ¿Bajo qué condiciones? Condiciones que no tienen seguridad social, con salarios muy bajos, explotación, etcétera. 20 segunditos. Gracias. ¿Y qué es lo que necesitamos las mujeres entonces? Necesitamos espacios de igualdad, espacio público en donde nos sintamos seguras, también de caminar, un transporte público eficiente. Nosotras nos movemos en movimientos cortos, necesitamos transporte eficiente, usos de suelos mixtos. ¿Y qué está ofreciendo la vivienda ahora? Vivienda muy alto costo, vivienda segregada, viviendas también con muy poca tenencia femenina. Gracias. Carlos, desde el panorama inmobiliario, pues, ¿cuáles son los problemas que también vislumbran, por favor? Pues mira, hay muchos retos. Nosotros como inmobiliarios, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, yo puntualicé nada más cinco retos principales. Uno de los primeros que el desarrollador busca son los terrenos urbanizados y con servicios, ¿verdad? Eso es lo que escaseamos mucho aquí en San Luis Potosí. Otro reto serían los permisos de construcción y usos de suelo. Esa, todavía por gobiernos anteriores, siempre sigue siendo un martirio en los tiempos que se lleva en solicitar permisos. Digo, aquí está Javier y él es experto más en eso. El tercer punto sería los costos de esos permisos, ¿sí? Y los impuestos que se tienen que pagar. Ese es otro reto muy importante que también nos estamos enfrentando y yo creo que nos vamos a seguir enfrentando. Otro cuarto sería los costos elevados de material. Sabemos que la inflación aumentó mucho a final de año y bueno, pues eso es lo que también nos afecta, ¿no? Y un quinto, yo diría también los créditos de vivienda, subsidios por parte de gobierno, por parte de gobierno federal para bajar subsidios para la compra de adquisición de vivienda y los créditos hipotecarios también que sean flexibles para, bien mencionabas, pues gente que está en una economía informal que ganan muy buen dinero pero no tiene manera de comprobar. Eso también sería importante ver para las instituciones financieras. 15 segunditos nomás. Pues, adelante, eso es todo. Perfecto. Claros, precisos y concisos. Muy bien. Gracias. Janet, ¿qué retos enfrenta la administración municipal justo, ¿no? Para asegurar ¿puedes poner el tema para Janet? ¿Para quién es, perdón? Janet. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Para justo asegurar estos retos, ¿no? Y que se enfrentan. Claro. ¿Ahí me escucho? ¿Hay más? Sí. Ok, gracias. Perdón. Sí. Ok, gracias, buen día. El tema de los retos en la cuestión municipal. Miren, yo la verdad he tenido la experiencia tanto en el gobierno estatal y ahorita actualmente en el municipal. El tema para una vivienda adecuada, ¿qué veo? Siento que los gobiernos no le están poniendo la atención debida, con todo el respeto, la verdad, al tema de la vivienda. A mí me parece que los gobiernos tienen el derecho de preferencia, lo pueden ejercer, pero no lo están ejerciendo. A mí me parece que los gobiernos deben de tener una reserva de recursos, ¿sí? Anualmente, para que cuando puedan ejercer ese derecho de preferencia que viene estipulado en la ley agraria, en la ley general de asentamientos humanos,
puedan ejercerlo, ¿sí? Porque ya teniendo reserva territorial, pudieran generarse programas, ¿sí? Programas de vivienda adecuada en conjunto con la iniciativa privada, con la academia también. A mí me parece que se pueden hacer convenios de colaboración o fideicomisos, y una de las aportaciones del gobierno puede ser en especie, que en este caso sería la tierra. Es algo fundamental para que se pueda realizar la vivienda, tanto a lo mejor en una parte de la economía formal o incluso la informal, porque esa es la que ahorita le estamos debiendo a la ciudadanía. Sí, esa parte es bien importante. Y si no hay un conjunto de voluntades de los gobiernos, del sector privado, no vamos a avanzar, la verdad va a ser un círculo vicioso. Entonces siempre he insistido en la parte de que los gobiernos deben de ejercer su derecho de preferencia y con eso en su momento poder aportar a realmente un programa, que es el principal. Si no hay tierra, no hay proyectos, ¿sí? Ese me parece que es muy importante. Otra cuestión que también me parece muy importante es la revisión de la normativa, ¿sí? Tampoco se trata de estar haciendo reformas y reformas a la ley, no. Simplemente sí tratar de adecuar o verificar puntos muy específicos para que en el caso, por ejemplo, del municipio, tiene reserva, ¿sí? Derivado de las donaciones que se realizan de los fraccionamientos o condominios. Sin embargo, el tema del destino de la tierra está muy acotado. Sí, acotado el tema de equipamiento de áreas verdes, que no está mal, la ciudad necesita el equipamiento, pero a mi parecer esa parte hay que verificarla en la ley para que se pueda generar algo en conjunto, tanto la vivienda como el espacio público y el equipamiento, obviamente. De entrada, esto solucionaría también un poquito el tema de que haya muchas invasiones también en la ciudad, que el gobierno pueda generar también vivienda con estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias. Javier, Ernesto, hay desafíos que enfrenta la planeación urbana, ¿no? Desde el acelerado crecimiento de la ciudad y consolidar vivienda en suelo que ya está habilitado y mientras, por otro lado, vivienda donde pues, no hay demasiada infraestructura. ¿Qué limitaciones tiene actualmente el plan de desarrollo urbano y cómo superar estos retos? Antes que nada, muchas gracias a la universidad, al ingeniero Rodríguez y su equipo por invitarnos a participar en este panel. Y pues sí, nosotros como planificadores y organizadores del quehacer urbano en la ciudad, sí somos copartícipes de este desarrollo. Pero por otro lado, la ciudad, acuérdense que la hacen sus habitantes. Nosotros coordinamos, regulamos, pero la ciudad es hecha, pues como decíamos, el 57% de la zona urbana es autoconstrucción, no es el Infonavit el que hace mayoría de casas, es la autoconstrucción. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a que esto se vuelva más una ciudad más accesible para todos, una ciudad más justa, como dice Lefebvre, el derecho a la ciudad? Tenemos que hacer una mejor planificación. Los procesos de planificación urbana no son sencillos, son muy complicados. Llevan un proceso largo, grande, tedioso muchas veces, pero ahí sí lo que tenemos que hacer es involucrar a todos los habitantes de la ciudad para que en base a este diseño participativo todos sentamos que somos planificadores. Antes los programas venían desde México, gente que a lo mejor nunca había pisado la ciudad y nos mandaban planes que no funcionaban. El nuevo plan se actualiza después de casi 15 años que no se había actualizado. Es un plan que es mejor que lo que había. Obviamente es perfectible porque la ciudad cambia. La ciudad es como un ser vivo que se va actualizando, genera enfermedades, que hay que sanarlo, hay que cuidarlo. Entonces sí tenemos que hacer una ciudad más justa. San Luis es una ciudad que es clasista, que hay poca oferta de dinero. Antes me acuerdo, lo había dicho en otros foros que decían, si vives de Tequis para acá, perteneces a un estatus social, eso definía incluso. ¿Qué pasa? ¿Qué generó esto? Que todos los servicios y se vuelve aspiracional vivir en una zona de la ciudad y eso encarece mucho el costo de la vivienda. Por otra parte, vienen nuevas inversiones, y San Luis tiene que cargar con el costo de todo este equipamiento. Yo creo que ya San Luis debe crecer poco y regulado. Y debemos fomentar otros polos de desarrollo como Villa de Reyes, como La Pila, como Pozos, que son delegaciones,
pero si no vamos a tener este movimiento que nos heredó la planeación moderna, ¿no? Desde Le Corbusier, donde decían aquí se vive, aquí se trabaja, aquí se divierte, y generaba problemas de movimiento grandísimos. Antes no era tan problemático porque la ciudad era chiquita. Ahora, ¿qué queremos? Queremos hacer la famosa ciudad de 15 minutos. Yo vivo en una ciudad de 15 minutos, tengo ese privilegio, pero no es un privilegio que tienen todos. Hay gente que su traslado de ida y vuelta de trabajo les consume 2 horas al día. Entonces, ¿qué propongo? Vamos a revisar el programa, vamos a actualizarlo, vamos a hacerlo mejor entre todos. Una sociedad participativa genera un mejor plan de urbanización. Dicen que cada gobierno tiene la ciudad, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, cada ciudadano tiene la ciudad que se merece, si no participamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Javier, ¿cuáles son los retos al ver a la vivienda como un activo financiero y no como un derecho? Y a esto además tras la llegada pues, de de grandes empresas a la ciudad, ¿no? Gracias. Creo que tenemos que dejar claro primerito el reloj, si gustan, para que se me acabe rápido. Lo primero, tenemos que tener muy claro que el desarrollador hace lo que la ley le permite. Y creo que nosotros somos las primeras personas en darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. En parte porque nosotros nos enfrentamos al cliente, o sea, directamente al usuario en el momento de la compra y las observaciones que genera y demás. Yo creo que muchos desarrolladores estamos conscientes de que lo que se está haciendo no es lo correcto. Tan estamos conscientes que llegamos muchas veces con propuestas que, por ejemplo, no ponen al coche en el centro del contexto, porque sabemos que no todo el mundo tiene coche, como decíamos hace ratito, porque la gente normal no tiene coche. ¿Eso qué significa? Que necesitamos replantear el marco jurídico urgente y necesitamos replantear lo que es la vivienda y qué necesidades satisface. Recuerdo muy bien cuando me enseñaron la pirámide de Maslow y me dijeron que la vivienda satisfacía o satisface el rubro de seguridad dentro de la pirámide de Maslow, y eso no es así. La vivienda tiene que satisfacer absolutamente todos los niveles de las necesidades que expone Maslow, en este caso, desde las de autorrealización hasta las fisiológicas. Y con esto lo que quiero decir es que mientras no tengamos claro que la vivienda no son metros cuadrados, no vamos a poder legislar, no vamos a poder entender, porque como lo dice nuestro director, tenemos la ciudad que merecemos, los ciudadanos construyen su ciudad. Bueno, pues lo estamos haciendo desde una inconsciencia total, porque el modelo actual es capitalista sin duda. Es para ver cuántas casas, a qué personas, para que se pueda sacar la mayor valor económico a través de 20 o 30 años de crédito de una persona que le cuesta mucho trabajo pagar su casa. Entonces el replanteamiento sin duda se tiene que dar desde la conciencia, desde el entendimiento que somos seres involucrados en un sistema económico, en un sistema social, en un sistema ambiental comunitario, en donde todos participamos y en donde la forma de vivir no es donde cada uno tiene que tener una casa, sino donde a lo mejor uno tiene que tener un hábitat propio, que a lo mejor no es una casa como la imaginamos. El replanteamiento de nuestra estructura y nuestro pensamiento y paradigma es fundamental para que podamos legislar. Y estamos lejos de poder legislar lo que verdaderamente necesitamos en San Luis Potosí y en todo México segundos. Posiblemente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Fer, pues hay retos incluso desde el diseño desde la vivienda para que sean accesibles y adecuados a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué retos ves tú desde tu perspectiva? Pues ya se dijeron muchos, hay muchos problemas respecto a la vivienda, como ya se mencionaba, la tierra, los costos, los salarios, y querer incidir en este tema de querer resolver el sistema económico en el que vivimos, pues va a ser muy difícil, ¿no? Este tema de visualizar a la vivienda como, o bueno, el tema de la financiarización de la vivienda, que no solo está escrito, no es un derecho, no es un negocio, pero en la realidad este es el sistema en el que vivimos. Pues entonces yo solamente quisiera llegar como a un punto, un problema específico para llegar a soluciones específicas que yo veo aquí.
que son el diseño actual o los modelos tradicionales de vivienda no se están adaptando a la manera en que ahora estamos viviendo las personas, ¿no? Y el tema específico que yo veo se puede incidir desde los planes de desarrollo y normativa, justamente. Y en una regla específica que yo veo, le estamos regalando la ciudad al coche, ya no solamente en el espacio público, también en el espacio privado ya. O sea, y a lo que voy en los modelos de vivienda actuales, pues son viviendas para personas individuales, que es algo que no se satisface porque los modelos han estado enfocados a la vivienda tradicional, pareja, 3 hijos, 2 coches, básicamente. Y pues no, hay muchas personas que no vivimos así y que quisiéramos una vivienda. Pero lo que voy es, pues seguimos diseñando una ciudad dependiente del coche. Y no solamente en la vivienda, sino también en los otros usos. ¿Por qué seguimos? O sea, está muy bien esta nueva normativa que se puso en el plan de desarrollo de que, aunque fuera habitacional, se puede destinar un 10% del CUS a espacio comercial, que es una regla que a veces no sabemos mucho porque ni siquiera leemos todos o toda la población tiene acceso a este tipo de información, porque no se socializa, no se democratiza, pero si se le puedes destinar el 10% de CUS y aparte tienes que darle estacionamiento a ese local comercial, pues como que no tiene sentido, pues le estás quitando un montón de espacio. Mejor pues que se estacione ahí a unas cuantas cuadras y que camine por lo menos 2 minutos de su día, no se tienen que estacionar ahí enfrente de las personas. Y empezar a diseñar una ciudad menos dependiente del coche, pues nos permite pues caminar más, ¿no? Por lo menos. 10 segundos. Pues va por ahí la problemática, básicamente. Gracias, Fer. Ahora vamos con América. Ahorita sí que se lo doy. Bueno, gracias. Las mujeres representan un gran sector invisibilizado en la construcción, ¿no? Tú has detectado mujeres que se dedican a la construcción, a la obra, como albañilas. ¿Qué obstáculos enfrentan estas mujeres para incluirse formalmente o informalmente en el sector de la construcción? Ok, bueno, creo que es importante entender primero que el que permanezcan en un empleo como es la construcción no solamente depende del entorno de la construcción por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, pienso en ¿qué pasa para que una mujer decida insertarse en el mercado laboral de la construcción? Hay una segregación ocupacional importante, ¿no? Hay empleos masculinizados y empleos feminizados. Entonces, ¿cómo abrir, cómo presentar la construcción como una opción dentro del abanico de posibilidades que puede tener una mujer, ¿no? Para empezar, es muy difícil superar ese filtro. En el momento en el que las mujeres se quieren desarrollar profesionalmente, la construcción nunca pasa por sus cabezas. Y es porque tenemos inserta, pues, esta cultura patriarcal, ¿no? Y nos hemos socializado de una forma donde existe una dicotomía muy clara entre hombres y mujeres. Entonces, para empezar, esa inserción se da de una forma difícil desde su primer contacto. También una vez que una mujer decide laborar en la construcción, pues tenemos que preguntarnos cómo llegan ahí, y muchas veces es por parte de mentorías, ¿no? Ya sea que el papá las haya educado, que el papá sea albañil, y por el mero contacto natural de esa unión familiar, pues ellas también despiertan ese interés, o un jefe que puede enseñarles. Es decir, falta una sistematización del aprendizaje para que las mujeres puedan normalizar este tipo de capacitaciones, ¿no? Como no les sucede de manera orgánica y no está sistematizada esta capacitación, dependen del azar para poder insertarse en ese mercado laboral, y eso hace que sea muy difícil que más mujeres quieran ingresar, ¿no? Esto para el primer contacto. Como otra forma, otro factor que interviene, pues es el aspecto, como ya lo mencionó la doctora Marcela, el aspecto social, ¿no? Las dobles jornadas, la cocrianza, que la mujer tenga que cumplir un trabajo de manera, que tenga que cumplir laboralmente, pero aparte socialmente tenga la carga de los hijos, que tenga la carga del hogar. La mayoría de las mujeres han empezado a involucrarse en el mercado laboral, pero sus congéneros no han ingresado a la parte del espacio
espacio privado, que es su casa, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil que las mujeres permanezcan en un trabajo, ya que la demanda que les exige lo que naturalmente, entre comillas, se les destina a hacer, pues no las deja poderse desarrollar profesionalmente, ¿no? Y además, por parte del espacio laboral hay una falta de flexibilidad para entender que esas son las condiciones actuales de ellas dentro del mercado laboral. Y bueno, ya dentro del espacio de trabajo hay una serie de estereotipos que hacen que el entorno sea muy agreste, ¿no? Hay una serie de condiciones que de nuevo, ¿no? De manera social y cultural se le adjudican a la mujer. Conozco muchas mujeres que están dentro del área laboral de la construcción y dicen que constantemente están siendo juzgadas porque están en un espacio que no les corresponde, ¿no? Y también estereotipos que no poseen o que les dicen que deben poseer respecto a su género, respecto a su feminidad, mujeres que son señaladas por decir, les dices, ¿tú qué haces aquí? De atender a tu esposo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Eres machorra? ¿Tú qué haces aquí? ¿Sabes? Entonces hay una serie de prejuicios que hay dentro del espacio laboral que hace muy difícil que la mujer permanezca en esos espacios porque independientemente de, bueno, además de una importante brecha salarial que también influye, pues es un entorno que merma su autoestima y que merma sus condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, además del acoso y de otros estereotipos adicionales. Gracias. Pues bueno, con esta última participación cerramos esta primera ronda. Vamos ahora a una ronda de soluciones. Va a ser arbitraria. Quien quiera levantar la mano para participar. Y bueno, yo destaco mucho también la participación de América porque justo muchos fenómenos de la autoproducción pues están siendo liderados por mujeres y pues es justo entender cómo se están insertando ellas en estos procesos. Entonces, quien quiera empezar con soluciones. Sí, es obligación moral porque siempre el que viene a criticar el sistema es el que siempre le preguntan, bueno, ¿y la solución, no? A ver, en esta ronda es muy cierto que esta noción de transformar el sistema y aceptar la realidad en la que vivimos, pues es en parte cierta, ¿no? O sea, no podemos radicalmente, pero eso no significa que no suframos los efectos del sistema y que de alguna otra manera habrá que evitarlos, ¿no? Porque de lo contrario iremos cada vez mayor. Aquí la propuesta o la solución es el cooperativismo, ¿no? La cooperativa de vivienda, y es algo que se ha denominado como la producción social del hábitat, en donde quienes participan en esto deciden desde el diseño de las casas, desde el diseño de los espacios, tanto mujeres y hombres, ¿no? Y se involucran en el proceso, legitimando el proceso. Un caso concreto, y es el que estoy acompañando, es la cooperativa Palo Alto en Ciudad de México. Lamentablemente aquí me hubiera encantado encontrar una cooperativa de vivienda, pero no existe o no sé o no tengo datos sobre que exista. Si hay alguien aquí que sabe, pues adelante. Pero en ese sentido, la cooperativa de vivienda fue un modo en cómo aquellos pobres, carentes en miseria, no es una revictimización, pero sí la miseria, carente de todo el acceso, accedieron a la propiedad, construyeron, ¿no? Mediante el apoyo de arquitectos con conciencia social, ¿no? El COPEVI en este caso, pero fue un diseño participativo. O sea, y sobre todo las mujeres llevaron la batuta. O sea, eso fue muy impresionante. Los cooperativistas fundadores recuerdan, o sea, cómo las mujeres, ellas llevaban y decían, es que usted no, yo quiero así la casa porque nosotros tenemos estas necesidades y están pensando en las necesidades del hombre que nada más quiere, no, esto, ¿no? Entonces, cómo se van combinando estas perspectivas en el proceso de producción social del hábitat. Y dos, incluyes a la gente que participe activamente. Y tres, la cooperativa Palo Alto en su caso tuvo la propiedad colectiva porque se constituyó como cooperativa. Entonces, por lo tanto, todos son dueños de todo y no hay escritura individual. Esto para evitar la especulación inmobiliaria y que no circule la tierra en el mercado, ¿no? Y sea objeto de especulación. Nada más como acápite, la cooperativa Palo Alto se fundó en el 72 en la zona de Santa Fe, cuando eran basureros. Ahora está rodeado de bosques de las lomas, aguabosques, y está inserta en la zona de Santa Fe. Y están resistiendo a no ser expulsados. Y por eso están defendiendo ese modelo de producción del hábitat. Es decir, entonces, y es el claro ejemplo de cómo está frente al mercado del desarrollo inmobiliario, que tienen 46,000 metros, es 4.6 hectáreas, tiene la cooperativa Palo Alto en Santa Fe, cuando un metro cuadrado ahí te vale $4,000 el metro cuadrado. Entonces están encima de la cooperativa y ellos están, digamos, concientizando de las bases y el valor de uso, ¿no? Y resistiendo frente a esto, segundos. ¿No? Entonces, ese es el modelo, una de las alternativas, y también es decir, las alternativas no deben de afectar a los demás.
a no incidir en procesos o detonar procesos de gentrificación, ¿no? Porque luego se puede dar esto, que mi alternativa puede afectar y cambiar el barrio, ¿no? Pero en fin, hasta aquí. Muchas gracias. ¿Quién gusta continuar? Estamos centrados en proponer soluciones. Ok. Bueno, en el caso de la inserción laboral de las mujeres en la construcción, yo propondría, bueno, como hay una iniciativa que estoy intentando jalar por parte de, pues sí, de lo privado, en la capacitación de mujeres en el área de la construcción, pero pues me enfrento a varios obstáculos, ¿no? Y uno de ellos es superar la curva de aprendizaje para las mujeres que están empezando a insertar en el mercado laboral de la construcción. Esta curva de aprendizaje que surge desde que empiezan a socializar el espacio de trabajo y hasta que concluyen, pues tiene una falta de financiamiento, ¿no? Entonces, yo lo que propondría es para empezar a generar una mayor autonomía económica por parte hacia las mujeres, ¿no? Es programas de capacitación en conjunto con las ONGs, la academia y gobierno, porque solo en conjunto vamos a poder superar esta curva de aprendizaje y también saber qué hacer con las mujeres que ya están capacitadas y poderlas conectar junto, hacia empresas que soliciten mujeres que ya tienen esas capacidades y que ahora no saben qué hacer con lo ya aprendido. Pero creo que si jalamos desde una parte individual es muy difícil conectar los puntos, ¿no? Porque tenemos distintas habilidades que tiene cada una de las organizaciones. Entonces, estos son los dilemas a los que me enfrento y creo que son sería de mucha ayuda trabajar en conjunto para lograr acelerar, ¿no? O catalizar esta capacitación y poder insertar de una manera más rápida a estas mujeres y que por consecuencia tengan mayores habilidades, ya sea para la autoproducción de vivienda o para la adquisición de una autonomía económica. Bueno, voy a continuar. En relación entonces a la integración de las mujeres en las ciudades y a la vivienda, bueno, por un lado, tenemos que abordar tanto las necesidades estratégicas, digamos, estas que pueden hacer que las mujeres poco a poco nos vayamos integrando en las dinámicas, que participemos más en la toma de decisiones y por otro lado también las necesidades prácticas que tienen que ver con este contexto patriarcal específico que vivimos, ¿no? Las dos se tienen que ir abordando a la par. Para ello y en relación a la vivienda, pues bueno, uno sería ampliar el stock de vivienda asequible, yo sé que se dice muy fácil, pero esto implica muchísimos retos, y pues a la par también tratar de promover la propiedad de la vivienda por parte de las mujeres. Las reservas territoriales, como ya mencionó la licenciada Janet, idealmente interurbanas también, que yo sé que esto se dice muy fácil, pero en la práctica pues es muy, muy complicado. Esto para no generar espacios de segregación como ciudad satélite. Y también pensar en diferentes tipologías, entonces no solamente la vivienda horizontal es una solución, sino tenemos que ver otras tipologías que incluyan población joven, por ejemplo, que a lo mejor ya no se quiere casar y no quiere tener hijos, que incluya familias monoparentales, etcétera. Por otro lado, redensificar, bueno, fomentar la redensificación interurbana, esto también con miras a poder pues ir generando cada vez más vivienda en usos mixtos, que esté cerca de equipamiento y de fuentes de trabajo. Por otro lado, pues también promover la planeación en base a los cuidados. Ahorita en Colombia están siguiendo este esquema que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, pues los usos de suelo se piensan ahora en función de cómo podemos integrar a esta mitad de la población que no está siendo integrada al sector productivo y laboral, y también cómo integramos a los hombres a los cuidados, ¿no? Entonces, si pensamos la planeación urbana en base a los cuidados, beneficiamos, creo yo, no solamente a las mujeres, sino también a otros grupos, específicamente aquellos que reciben los cuidados también como niños, personas de la tercera edad, personas con diferentes capacidades, pero creo yo que también a los hombres. Y finalmente, bueno, programas creo que también desde el sector público, pues se tendrían que empezar a fomentar estos programas específicamente enfocados a las mujeres, como en el que trabajamos anteriormente, que no solamente den, por ejemplo, materiales, sino que también puedan, por una parte, pues cubrir el cuidado, ¿no? Entonces, para que las mujeres se puedan integrar en la construcción de sus mismas viviendas, pues entonces que de alguna manera se reconozca su esfuerzo y todo aquel gasto que ellas tendrían que hacer para transferir los cuidados a otras personas y poder trabajar también un poco más en la construcción de la vivienda. Muchas gracias.
Gracias. Pues mira, yo puse 5 principales retos que tenemos. El primero sería conseguir terrenos urbanizados. Yo creo que el principal objetivo que se requiere es solicitar apoyos por parte de los 3 gobiernos, federal, estatal y municipal, ¿no? Eso es para que el gobierno apoye en urbanizar, ¿no? Y acercar los servicios para que los desarrolladores realicen sus proyectos. El segundo reto yo puse los permisos de uso de suelo, los permisos de construcción, aparte de que son muy lentos y el constructor pues se desespera en toda esa burocracia que existe hasta ahorita. Yo creo que igual el apoyo por parte del gobierno para agilizar esos permisos, ¿no? Y bueno, agilizando los permisos, yo creo que empiezas más rápido el proyecto, terminas más rápido y pues ahora sí que a todos nos beneficia al final de cuentas, ¿no? No por echar la culpa al gobierno, o sea, también la parte importante de los desarrolladores y nosotros como ciudadanos tenemos que, pues, el gobierno pide ciertos requisitos, hay que cumplirlos, no brincarse, eso yo no estoy diciendo, simplemente solicitar apoyo por parte de ellos. El tercer reto que puse, los costos, los impuestos, vuelvo al gobierno, pero pues es un apoyo que pediríamos, tanto el que compra como el que vende, siempre va a pagar un impuesto, ¿no? Entonces, nos llevamos el año pasado que aumentó el traslado de dominio, pues está bien que aumente, pero paulatinamente, ¿no? Y que se vea en la ciudad lo que se realiza. El cuarto reto es los costos del material. Yo creo que aquí ya existe muchos tipos de material que tenemos que meter, que tenemos que simplificar, que las propiedades que se hagan, pues ya no son, lo comentan ahorita todos, ya no son casas grandes, ya no son familias grandes, entonces lo que se viene y se estila y ya existe en San Luis son viviendas verticales, ¿no? Los loft, bueno, hay mucho tipo de vivienda que ya es necesario hacer enfocada pues al futuro, ¿no? Y como quinto, la adquisición de los créditos, vuelvo a comentar, nada más es buscar subsidios y la flexibilidad de parte de las instituciones financieras para que todos accedan a un crédito. Muchas gracias. Bueno, yo resumir un poquito, insisto yo en el tema del suelo, porque si no hay reserva en donde se construye, ¿no? Ese tema, la cuestión también de los incentivos, como bien es muy importante. Bueno, ahorita no es comercial, pero por parte del gobierno municipal se está incentivando la vivienda social y la vivienda media, ¿sí? Hay descuentos o bien hay apoyos en cada uno de estos rubros. También incluso en la cuestión de densidad también se está privilegiando el tema de la vivienda social y la vivienda media. Otra parte en la cuestión de los impuestos, yo creo que también, a lo mejor no se trata de estar subiendo impuestos, pero en el caso de los lotes baldíos que generan suciedad, que están ahí durante años, entonces me parece que ahí podría legislarse una cuestión de, pues que a esos lotes baldíos que no se están utilizando y que le cuesta a la ciudad, pues que aporten también a la ciudad, ¿no? Y que ese recurso vaya canalizado a un programa de vivienda adecuada. Otra cuestión, yo creo que también es la suma de voluntades, si bien sí el gobierno tiene que participar, los 3 niveles de gobiernos, la iniciativa privada me parece que también es muy importante. Les comparto desde el ámbito laboral, implementamos algunos programas de autoproducción donde participamos el gobierno federal, estatal, municipal, incluso asociaciones y todos, incluso también obviamente los beneficiarios, y pudimos implementar programas en las 4 regiones del estado. Nosotros tratábamos incluso de que en las regiones las viviendas fueran adaptadas a su zona, ¿no? Es decir, la Huasteca no es lo mismo que en el altiplano, las cuestiones geográficas, ¿no? Entonces, veíamos mucho esa parte. Uno,
Y dos, que aparte de poner recursos cada gobierno, asociaciones, pues también, incluso si se podía donar el terreno o que la aportación también fuera en especie, la verdad, había viviendas o había familias que vivían en condiciones muy malas, que no tenían servicios y de verdad yo lo viví, en cuestión a que sí se puede. Pero también la iniciativa tiene que aportar mucho porque se invitó a gran parte y algunos no quisieron participar, creo que fueron muy poquitos, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de pasar de comentar, me tocó vivir una parte de Ciudad Satélite, verlo en Breña. Yo creo que aquí es la suma también de la sociedad y de las autoridades. Se puede hacer muchas cuestiones en cuestión a la renta, incluso de vivienda, que se pueda construir. Y si vemos al oriente de la ciudad está el empleo, sí hay que ver el tema de movilidad, pero yo creo que pudiéramos ser en ese proyecto a nivel nacional un gran ejemplo, porque tiene empleo, le falta el equipamiento, pero se puede hacer con el tema del mismo recurso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, 3 minutos es muy poquito, pero ni hablar así nos tocó jugar. Bueno, muchas veces satanizamos al capitalismo, ¿no? El capitalismo es un mal sistema, pero es el menos malo y lo ha comprobado la historia. Es el que hay. Con estos bueyes nos tocó arar, decía mi maestro Bolio. ¿Qué pasa? Hay una parte del mercado inmobiliario que sí está resuelto bajo estos sistemas, ¿verdad? El problema que nos atañe y el que se nos complica por nivel de ingresos y nivel de costos es la vivienda de interés social, la vivienda mínima. Entonces, a pesar de que en el artículo 4 de la Constitución está impreso el derecho a la vivienda, pues es como una carta de buenas intenciones. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, entender que el hecho de que alguien sea propietario de su vivienda te genera un sentido de pertenencia, te genera un sentido de que eres dueño de algo. Hablaba de cooperativa. Bueno, es una respuesta, pero se ha comprobado, se ha visto que en los lugares donde llegan y por azares del destino fueron colonias que se criaron sin escrituras, les dan su escritura, se sienten propietarios, se genera un círculo vicioso que produce que esa zona mejore invariablemente. O sea, cambia mucho. La gente cuando se siente dueño de un pedacito de patria, que la patria empieza en la casa, de veras resuelves muchos problemas de tipo social. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Pues buscar subsidio nos sale más barato subsidiar más la vivienda, incluso con los mismos recursos que genera el otro tipo de vivienda, residencial, mega residencial. La construcción tiene un efecto multiplicador. Un empleo en la construcción genera 5 empleos en otras empresas. Entonces, ¿qué proponemos? En primer lugar, subsidiar la vivienda, no hay de otra. ¿Cómo? Mediante aportación directa, ¿verdad? La gente que no tiene trabajo, que es la mitad, también debería tener un esquema de ahorro para poder acceder a vivienda a bajo costo, que es prácticamente imposible si no se subsidia. ¿Qué otra forma de subsidiar? Licencias de construcción, gastos notariales, hay muchas formas, muchos esquemas. Incluso se puede ver que al generar una mayor oferta de terrenos, como se genera en esta zona en el plan, donde todo el norte, que desgraciadamente tiene un problema grandísimo de tenencia de la tierra, pero si tú generas más oferta, generas usos mixtos, donde la persona que tenga su casa puede tener su local abajo, la visión nueva donde el carro cada vez va hacia menos. En México, por ejemplo, te dicen, este es el número máximo de estacionamientos que te doy. ¿Quieres vivir aquí? Puedes tener un carro o ninguno. Hay muchas formas y rápidamente. La otra es la conciencia social. El señor Servige, dueño de Bimbo, un día le propusieron, oye, los carros están muy calientes, vamos a techarlos. Y dijo, ¿cuánto cuesta? Tanto. Dijo, ¿sabes qué? Mejor construimos casas para nuestros empleados. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. No me vais a decir 20 segundos, por favor. 10, 15, 5. Aquí yo le veo. Creo que tenemos que redefinir lo que es vivienda. La misma Real Academia Española define vivienda en términos de metros cuadrados. Es lamentable que se defina así porque la vivienda pues, es para vivir, y si la vivienda no se puede vivir, ¿como por qué razón se definiría en términos de metros cuadrados, ¿no? La vivienda tiene que empezar a hablar de todos sus elementos, entre ellos servicios, transporte, movilidad, empleo, etcétera, en una misma definición. No podemos seguir hablando en términos separados porque
se distraen, no entendemos y no sabemos cómo atacar el problema. Si hay una vivienda es para que se viva, no para que se abandone, por ejemplo. Entonces creo que el primer punto es que podamos sensibilizarnos, modificar algunas definiciones y poder permitir a la gente participar a través de su propia experiencia y cultura alrededor de lo que para ellos significa vivir, porque me tocó vivir en algún momento en la Sierra Tarahumara y me tocó este espacio en donde vivir mejor era tener planchas de concreto en las viviendas. La gente se empezó a enfermar y empezó a haber un montón de problemas que no existían. La gente vivía en mejor temperatura, en mejor posición social, en mejor posición de vida, de salud, sin eso. Entonces volvemos a lo mismo. Mientras la gente anormal, o sea, la que puede viajar, la que tiene oportunidades de modificar la ley, etcétera, esté en el poder y no se sensibilice de lo que la gente normal necesita, pues evidentemente vamos a seguir haciendo un desastre social, económico y cultural. Entonces, creo que ese es el segundo punto y lo que decía América, ¿no? Resolver el machismo, claro que sí es parte de todo este rollo, no solamente se tiene que capacitar a las mujeres en hacer esta labor, sino a los maridos en lo que implica lo que es ser un ser vivo y un ser humano en esta sociedad, ¿no? Legislar a través de liderazgos transparentes y interesados. ¿Y interesados a qué me refiero? En su modo de vivir, o sea, en la gente que pueda interesarse en lo que significa vivir y que pueda aportar en términos de su propio interés y el de su cooperativa, de su gente. Eliminar el coche y las calles, el 50% del territorio se está usando para eso. Los edificios, para que todos sepan, se planean en función de cuántos coches caben, no tienen nada que ver en función de la calidad de vida de lo que la gente quiere. El abandono, la especulación tenemos que regularla y sobre todo la tenencia de la tierra. Es increíble cómo al comprar una tierra estás en incertidumbre total de si será o no será para ti y ese problema se transmite a la gente que compra en ocasiones. Utilizar el sistema actual para generar vivienda cooperativa. A lo mejor con apoyo de Infonavit, puede ser, ¿no? Claridad en las reglas del desarrollo de vivienda, si no, corrupción. Sí, no, por eso no, estaba echando aquí los ojos. ¿No? Dale. Pues bueno, yo comparto con Javier que cuando te preguntan, pues, ¿dónde vives? Pues a donde quiera que vaya, ¿no? Básicamente. Y también escuché ahí por ahí una frase que decían, el que resuelve el problema de la vivienda, básicamente resuelve los problemas de la ciudad. Y nada más queriendo abonar un poquito a la parte de los problemas que no terminé de decir, cuando construyes con el CUS que hay, básicamente no hay mucha diferencia, como decía, en el número de viviendas que vas a construir y en el negocio que vas a terminar haciendo, porque terminas destinando metros cuadrados construidos y recursos para poder cubrir el tema de los requerimientos mínimos de cajones de estacionamiento. Entonces la propuesta clara que ya se hizo en algunas ciudades, como Ciudad de México, cambiar la norma de estacionamientos mínimos a máximos, como bien dijo Ernesto, y seguir promoviendo los usos mixtos. Y se preguntaron, oye, pero pues la verdad es que somos dependientes del coche, y sí, lamentablemente sí. ¿Y cómo quieres que nos movamos? Y la pregunta es, pero entonces ¿vamos a seguir siendo dependientes del coche? Entonces, ¿cómo podemos cambiar progresivamente esta dependencia? La verdad es que el camión, cuando lo tomas, no te deja en la tiendita que tú quieres bajarte, te deja unos pasos. Entonces, ese es otro también, como empezar a vislumbrar que no pasa nada si caminas. De hecho, es muy saludable. Las personas viven más si caminan un poco, si andan en bici más. Es muy saludable para la sociedad, le cuesta menos al sistema de salud, muchos beneficios. Entonces, hablar de movilidad, que también es un tema que puede resolver el tema de vivienda. Hablar de movilidad no solo se trata de hablar del medio de transporte que utilizamos para movernos, sino en dónde se ubican las cosas. La eficiencia de la movilidad no tiene nada que ver con la velocidad, sino en la ausencia de la velocidad de moverse. Entonces ahí esa propuesta es simple, respetar la nueva ley que ya está aprobada, que promueve la nueva pirámide de movilidad, el peatón primero,
Y segundo, pues destinar el presupuesto en la promoción que lo usamos a la realidad. Seguimos destinando todo a hacer calles, todo destinado al coche, para movernos progresivamente a hacer ciudades caminables a escala humana, cojos en la calle, todo lo que se ha dicho para promover el derecho a la ciudad. Pues creo que esas son las maneras de llegar, ¿no? Muchas gracias. Pues bien, vamos a empezar la tercera ronda, donde se busca la participación para dialogar ordenadamente y describir en qué líneas de acción pueden incidir las instituciones, sectores y demás asociaciones que representen los miembros. Igual si sienten que ya han tocado este tema, y podríamos abrir también este tiempo para poder tener algún tipo de réplica de lo que se ha conversado. ¿Okay? Cedo la palabra. ¿El micrófono quedó? Camino a la movilidad. Sí, con gusto. Es dialogar y describir en qué líneas de acción pueden incidir las instituciones, sectores, asociaciones y demás que representemos, ¿no? Que representan los miembros. Si sienten que ya han tocado este tema, podemos aprovechar el espacio para tener alguna réplica de lo que alguien ha comentado en la mesa. Bueno, pues yo soy pues gestor de proyectos inmobiliarios y también organizador de este evento. No soy el único, hay muchas personas involucradas. Agradezco también a los moderadores de cada mesa, de todas las personas que estuvieron aquí para hacer esto posible. Y la manera en que yo puedo incidir, pues bueno, en los proyectos específicamente es como de desarrollo inmobiliario, intentar promover o intentar sintetizar la parte de generar espacios que son realmente que benefician a la ciudad y no solamente buscan un beneficio económico puramente. Creo que abordar, ya lo decía, abordar el tema de construir y hacer la ciudad no solamente es en temas técnicos y estéticos, sino también éticos. Y bueno, pues esa es desde mi posición, que busca hacer espacios más vivibles y amables. Y también desde esta iniciativa que invito a todos los interesados a generar estos espacios, que como es esto, para platicar, imaginar y hacer una mejor ciudad para vivir. Vamos aquí para allá una vez. De ida y vuelta. Yo creo que así en conclusión podemos hacer tres cosas ya, puntuales, ¿no? La primera es, aprovechando que aquí está nuestra directora de Desarrollo Urbano, que nos cite, que generemos un liderazgo alrededor de explorar estas definiciones, que nos apoyes, Janet, en hacer un foro, como diría el Infonavit, tripartita, ¿no? En donde esté representantes de la gente o que nos ayudemos ahí a hacer alguna estructura que represente las necesidades específicas, a lo mejor de un sector, de un espacio, para empezar a explorar las definiciones de vivienda que queremos para estar claros hacia dónde vamos, ¿no? San Luis Potosí tiene una diversidad espectacular, entonces empecemos con algo, definamos algo a través de algo que se puede convocar en los próximos 15 días y empezar a hacer esta plática acerca de la definición. La segunda cosa que creo que se puede hacer ya es promover, estar convencidos, y no sé ahí por cómo llegarle, pero tenemos que entender que el coche no es la forma de transporte. Tenemos que entender que es individualista. Entonces la propuesta es cambiar la ley ya. Es tan sencillo como decir, ya no se puedes construir sin cajones de estacionamiento. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Un caos en términos viales para los coches. Sí, provoquémoslo, porque la única manera en la que podemos hacer transporte eficiente público es provocando este tipo de reacciones. Porque evidentemente quien tiene coche tiene más poder económico y político que los que no lo tienen. ¿Por qué tendríamos que seguir esta estructura? Entonces la segunda propuesta es cambiemos la ley ya, entendamos esto. Lo único que hay que hacer es construir sin cajones. Eso va a bajar el precio de la vivienda y eso va a satisfacer otro tipo de necesidades y a lo mejor lo que baja la vivienda se puede aportar un fondo para poder construir transporte público digno, eficiente. Y como tercer punto,
explorar la vivienda cooperativa. Creo que tenemos que tener específicamente con el liderazgo de la universidad reuniones alrededor de la vivienda cooperativa. Creo que es una extraordinaria exposición. Gracias, no me acuerdo tu nombre. Eder. Gracias, Eder, pero creo efectivamente que si estos modelos existen y son satisfactorios, son exitosos, creo que tenemos una gran oportunidad oportunidad de entender, trabajar desde lo que se tiene hoy. Hoy efectivamente no podemos cambiar todo, pero estas 3 cosas que estoy proponiendo se pueden hacer hoy. Bueno, nosotros como Instituto Municipal de Planeación no estamos tan metidos en el tema de vivienda directamente, pero sí incidimos mucho en esta cosa al planear bien una ciudad. Yo creo que sí hay que revisar, como cada 3 años se hace el programa. Vamos a invitar a todos los actores, a la academia, desarrolladores, constructores, ciudadanos. ¿Para qué? Para enriquecerlo, pero sí tenemos que cambiar ya el tipo de visión. En Francia, en París específicamente, si tú tienes una estación de metro a 800 metros, te eximen de tener estacionamientos. Pero ahí está el problema y ahí está la solución. No podemos ser a lo mejor tan radicales de ahí no hay estacionamiento, pero sí hay que ir viendo cómo cambia, ¿no? Sí es muy costoso para una vivienda de clase baja tener el terreno del estacionamiento, es prácticamente encarecedor. Entonces hay que ver la visión con nuevas reglas. Ahorita hablamos de segundos pisos de la carretera a México cuando debíamos de estar en transporte público. Debemos de cambiar mucha visión y como este desarrollo es participativo y como les dije al principio desde que llegamos, los vamos a invitar, vamos a buscar solución entre todos. La ciudad se compone de muchas personas con diferentes visiones, con diferentes expectativas, entonces vamos a oírlos a todos, vamos a escucharlos, vamos a diseñar, pero lo único que les pedimos es que sea por el bien de la ciudad. Yo no quiero que vengan y me digan, es que mi terreno que está en un área inundable, quiero que porque nos pasa, quiero que le quites todas las restricciones, no. Yo entré al Implan con una encomienda, hazme una mejor ciudad y es lo que voy a hacer. Nosotros no tenemos compromiso con nadie más que con la ciudad y lo vamos a ejercer. Los invitamos, vamos a revisarlo, vamos a plantear alternativas como las que se están planteando, cooperativa, de disminuir el transporte público, nomás que acuérdense que esto tiene un proceso largo, pero si no escuchamos a la ciudad, menos lo vamos a lograr. Dicen que la ciudad es un libro que se lee con los pies. Entonces vamos a recorrerla, vamos a vivirla. Les digo, yo tengo la fortuna de vivir en una ciudad de 15 minutos, pero el alcalde nos invita a los domingos de pilas famosos y llegamos ahí, vamos a unas colonias que dicen, no es posible que vivan aquí, no es posible que no nos demos cuenta de esto, y más nosotros que somos autoridades y nosotros que estamos encargados de la planeación. Hay que recorrer nuestra ciudad, hay que quererla, hay que participar. A mí me llegan con quejas, oye, es que este edificio no cumple las reglas y yo sabía, ¿por qué no fuiste a denunciar? No, porque no me hacen caso. Entonces no te quejes, por amor de Dios. O sea, yo he visto ciudades como Portland que tienen consejos participativos donde la ciudadanía decide qué se hace. Entonces los invito a querer su ciudad, a participar en forma activa y a que entre todos, porque nosotros solo no podemos, hagamos una mejor ciudad. Muchas gracias. Gracias. Yo diría 3 puntos un poquito. Uno, el tema de la normatividad. Me parece que por ahí sí hay ciertos puntos que hay que adecuar. En el gobierno municipal, digo, a lo mejor se puede hacer una propuesta o por el tema de la ciudadanía, ahí pues es la Cámara de Diputados, ¿no? Pero como bien se menciona en el tema de los estacionamientos, hoy la norma que tenemos, el reglamento que tenemos, pues dice que por ciertos metros cuadrados tienes que dejar tanto número de estacionamiento y hay muchos proyectos que son inviables. Un ejemplo de ello, tenemos un hospital que quiere construirse, pero pues por sus metros de construcción tiene que poner 1000 cajones de estacionamiento, por ejemplo. Entonces, y le cuenta los baños y le cuenta los pasillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo que yo digo, bueno, afortunadamente ahorita estamos detectando esas cuestiones y el área encargada de normatividad de esa cuestión está trabajando en una norma técnica para el tema de los estacionamientos, ¿no? Como algunos otros temas más, yo creo que hay que enfocarnos y
poder incentivar esa parte de reformas. Otra parte importante, pues, es la infraestructura. Claro que hablamos mucho del tema de la movilidad y demás, pero si no tenemos la infraestructura, es un poquito complicado, muy complicado. Por ejemplo, a mí me encantaría ir a veces en bicicleta al trabajo, pero por los tiempos y demás y la falta de infraestructura, digo, es complicado, bueno, al menos para mí esa parte, ¿no? Pero es la infraestructura, la verdad. La educación vial, esa parte la podemos hacer, ¿no? Todos, pero la infraestructura es importantísimo. Y otra parte que les quiero a lo mejor compartir es ser creativos. A veces pensamos es que no hay recurso y no se puede hacer nada. Esa palabra para mí es bien importante, la creatividad. A mí me pasó en algún momento de mi vida laboral en donde tenía reserva territorial, tenía algunos, poquito más de 300 lotes para tema de vivienda, pero no tenía dinero para construir tanto la urbanización como la vivienda, y había gente que decía yo quiero una vivienda. Y con creatividad tocamos puertas y vimos que había un programa en donde podías bajar recursos, en este caso es de Infonavit, y se bajaron alrededor de 120 millones de pesos en cierto periodo, en ciertos años, en donde con ese recurso la gente, bueno, tenía su recurso, su crédito, se pudo construir la urbanización y la vivienda, y más de 300 familias tienen su vivienda, pero además el piquito que quedó de recurso, con ese recurso se construyó una primera etapa de una preparatoria y se compró una reserva para una universidad. Entonces hay que también ser creativos, ¿sí? Gracias. Pues mira, nosotros como inmobiliarios de la ciudad, pues, nuestro trabajo es la comercialización, ¿no? Pero para comercializar necesitamos buenos productos de calidad y pues obviamente pues a buen precio, ¿no? Ahorita San Luis Potosí, híjole, ha incrementado impresionantemente en los últimos años en los costos porque no hay tierras, ¿no? Principalmente no hay tierras urbanizadas donde permitan al desarrollador pues hacer sus proyectos. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos para poder comercializar viviendas dignas, o sea, de calidad para poder habitar y para ofrecerle a nuestros clientes, y por otro lado también nosotros también podemos podemos apoyar, asesorar a nuestros clientes a tener una vivienda, un costo controlado, ¿no? O sea, el vecino en fraccionamiento llega y dice, es que la casa la vendí en 3 millones de pesos y el valor comercial, según los profesionales, los peritos, dice es que esa casa es 2,5 millones, ¿no? Pero si alguien llega y le compra que en 3 millones, pues ya el vecino, como su vecino la vendió en 3, pues también ya pide 3,1 millones. Entonces, es algo que debemos de controlar, ¿no? Es un trabajo también que nosotros como inmobiliarios tenemos que asesorar a nuestros clientes, una aportación que nosotros podemos tratar de controlar. Y bueno, pues apoyar a los gobiernos a promover nuestra ciudad. La verdad, San Luis Potosí ha crecido y va a crecer también, viene con las llamadas las armadoras o lo que viene en la zona industrial, pues vamos a necesitar más vivienda, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para lo que viene, y yo creo que aquí todos debemos o podemos aportar algo a nuestros gobiernos, ¿no? Pagar nuestras contribuciones, pagar los impuestos, pero bueno, vuelvo al punto que hace rato comentaba, también que el gobierno dé incentivos para poder, ahora sí que colaborar todos juntos, ¿no? Como ciudad, como población. Ese sería mi punto. Bueno, desde el sector académico creo que anoté yo aquí 3 puntos, ¿no? Uno es la producción de conocimiento, la difusión de conocimiento y la aplicación del conocimiento. Pero muy importante, creo, creando estos círculos virtuosos de los que hablaba ayer Luis González, en el que podamos pues hacer la mancuerna precisamente entre el conocimiento, las comunidades, el sector público y el sector privado.
En cuanto a producción de conocimiento, bueno, creo que puede apoyar a la toma de decisiones, tanto a los tomadores como a las mismas comunidades. También se puede generar, digamos, conocimiento a través del cual las comunidades sepan qué tipos de programas hay, a qué fondos podrían tener acceso, etcétera. En cuanto a difusión de conocimiento, pues está por un lado la posibilidad de utilizarlo para generar campañas de toma de conciencia, pero también capacitaciones, ¿no? Como un poco el caso de lo que estás haciendo, América. Y por otro lado, aplicación de conocimiento, pues también nosotros creo que tenemos el compromiso de trabajar con las comunidades de manera muy cercana para, pues sí, facilitarles el conocimiento que se pueda producir desde la academia, creo yo. Y bueno, un par de puntos que quisiera nada más tocar, como comentaste acerca de la réplica. No comenté nada acerca de las cooperativas de vivienda, pero me parece a mí también un punto muy importante. Hay casos en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que creo que es uno de los que más avanzado está en el tema. Sin embargo, pues a la par se necesitan también reformas legislativas, ¿no? Precisamente para poder incluir estos esquemas en nuestro sistema legal y también financieros, yo creo, ¿no? Entonces, el tema de involucrar a las instituciones financieras precisamente para que la gente pueda tener acceso al financiamiento de este tipo de vivienda y pueda autoproducirla, pues es también muy importante. Bueno, a mí me gustaría remarcar, ¿no?, que sí es muy importante la vinculación entre gobierno, academia y el sector privado, ¿no? Creo que ya, como lo mencionaste, por parte de la academia la difusión es muy, muy importante porque eso abre caminos y visibiliza opciones que tal vez sin el conocimiento académico, y no solamente la creación del conocimiento académico dentro de la academia, sino la difusión para que toda la ciudadanía lo entienda, pues abre canales para que podamos entender que tenemos más caminos que el que ya tenemos en este presente, ¿no? Por parte de gobierno, bueno, también creo que hay muchas iniciativas que se han hecho por parte de gobierno que existen, pero también creo que hay una falta de vinculación o de conocimiento por parte de los ciudadanos hacia esas iniciativas. Yo a veces me pregunto cómo lograr presentar una iniciativa y ser escuchada, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas que a mí me permiten llegar a una dependencia y decir, oye, tengo esta propuesta, ya lo analicé, estuve en coordinación con tal y tal persona y quisiera ver si esto es posible? A veces desde una iniciativa individual o comunitaria incluso es muy complicado saber a quién dirigirse o cómo hacerlo. Y además creo que por parte de gobierno sí existe esta especialización, ¿no? Desarrollo urbano, vivienda, pero creo que en conjunto, por ejemplo, en el caso de las capacitaciones para mujeres, se matan muchos pájaros de un tiro, ¿no? Se aborda tanto el tema urbano como el de la equidad de género, como el de la producción de vivienda, como el del sector del trabajo, ¿no? Entonces creo que solamente en conjunto y tal vez proponiendo pláticas abiertas por parte de actores que representan el gobierno, como lo que estamos haciendo ahora, pero tal vez de una manera muy puntual, donde pongamos sobre la mesa qué es lo que tenemos y cómo podemos vincularlo, ¿no? Y también mostrar una estructura de fácil acceso a la ciudadanía para poder, pues, tener un conocimiento y una plataforma accesible. Eso por un lado, y también trabajar en la vinculación con las empresas para, después de haber capacitado a estas mujeres, poder saber con quién o cómo vincularlas. También otra cosa que a lo mejor no es tan puntual, ¿no? Desde la academia, el gobierno y el sector privado, pues yo sí comentaría, ¿no?, como una propuesta, pero a la sociedad, que no importa cuántos cambios hagamos. Por ejemplo, hablo de la cuestión de los sesgos de género, la dicotomía de género. No importa cuántos cambios legislativos, académicos, del sector privado se impulsen, si la sociedad o la cultura no cambia en cuanto a percibirnos como en esta dicotomía o tener, pues, vivir bajo esta sociedad patriarcal, pues vamos a seguir replicando violencias, ¿no? Entonces, por parte de, por ejemplo, de hombres, ¿no? Yo sugeriría, bueno, las mujeres tienen esta doble jornada,
sí, esta cocrianza que está impuesta, pues involucrarse más, ¿no? Y es un cambio muy chiquitito desde el fondo, pero que tiene unas consecuencias gigantes, ¿no? Y por parte de las mujeres abran pues el camino a ver cuáles son sus expectativas laborales, que hay muchas más de las que solamente tenemos, ¿no? Como mujeres respecto a cierto sector feminizado, ¿no? Hay muchas más posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mi papel, pues estoy dentro del campo académico, evidentemente de ahí puede ser responder, es la vinculación social, ¿no? Este tema que en la Ibero al menos se ha fomentado bastante es la noción de vinculación social, y creo que también en la Autónoma, yo creo que también aquí colaboro, nos hace falta esta cuestión de la vinculación social, porque tendencialmente la universidad siempre ha estado como muy alejada o a veces muy acomodada a los intereses en turno y no siendo crítica desde la base, desde la territorialidad, desde escuchar a la gente, desde estar ahí, que es lo que ahí mismo son las exigencias de la realidad, la interpelación, y que es mismo, ese es el papel de la universidad en sí mismo. Pero bueno, ese es un momento, la vinculación social y no llegar al pueblo con el síndrome de Jesús, ¿verdad? Que nos venimos a salvar y a ver, ¿no? Tú eres uno más y te sientas uno más y a veces te mandan y ni modo, ¿no? Eso es muy importante. El segundo es que las soluciones estén de acuerdo a la realidad latinoamericana. Esta noción de ciudad de 15 minutos y demás, bueno, sí, pero la gran producción urbana es el gran desarrollo latinoamericano de la producción urbana son los asentamientos informales. Estás con un sector ampliamente precarizado, es decir, no hay meta, vivimos en una financiarización de la dependencia, es decir, estamos sujetos a los países colonizadores en términos de capital, o sea, la transmisión plusvalía, o sea, ¿cómo pones soluciones de primer mundo aquí? Pues no se puede, o sea, es decir, necesitamos desde nuestra realidad, desde nuestras exigencias, pues hacer una solución clara, y a veces por eso es malo no caminar en los territorios desde la realidad, ¿no? Y finalmente la cooperativa de vivienda, y es muy interesante porque la cooperativa de vivienda tiene la intención de hacer capital social, y no es solamente el acceso a la vivienda como un cuartito, como lo hayan ellos querido diseñar a través de la producción social del hábitat. Es el hábitat mismo, es la solidaridad, que el vecino te conozca, que yo pueda dejar mi casa abierta como en la cooperativa Palo Alto porque yo sé que me le van a echar ojito allá, que los niños puedan jugar a gusto, ¿no? Es decir, porque cualquier problema, aunque nos llevemos mal con el vecino, ahí sale el chisme, pero ahí va a estar el vecino. O sea, eso es el capital social, básicamente aterrizado, ¿no? Es decir, la producción de capital social y la propiedad colectiva como defensa a la tentación de algunos de ya querer vender. Porque si ya quieres vender, se te meten ahí algunos y te descuadran todo, ¿no? Y esta noción termina siendo, privilegiando el valor de uso sobre el valor de cambio. Y esta noción también es muy importante decirlo porque eso es el derecho a la ciudad. Porque aquí también hablaron del derecho a la ciudad, pero parece que lo han acomodado a lo que Lefebvre no dijo. Lefebvre hablaba del valor de la ciudad pensando en una transformación de la realidad que pues, propiamente es el capitalismo, pero mediante el avance de la transformación de los espacios comercializados, mediante el valor de uso, en donde todos podemos consumir el espacio y sea de todos, ¿no? Básicamente por ahí decía Lefebvre, y no tanto como acomodaticio de este derecho a la ciudad, nada más garantizar la vivienda, pues no. O sea, realmente la cooperativa de vivienda sí da un derecho a la ciudad, habitantes que se conocen, se encuentran, se caen gordos, democracias. Y es muy interesante también, y con esto voy finalizando, bueno, cuidar la cuestión del sistema de propiedad individual de Hernández de Soto, que viene mucho. Es decir, este incentivo de si yo tengo mi escritura individual, me incentivan a invertir. Bueno, nada más, esto es un sistema de relaciones, nada más que en la cooperativa de vivienda hicieron 172 viviendas, 32 departamentos, tienen asamblea, salón de asambleas, espacios recreativos, casa comunitaria de ancianos y demás. No es la propiedad individual la que te incentiva, es el sistema de relaciones, en fin. Gracias. Bueno, voy a aprovechar también para hacer algunas propuestas también desde mi campo. Me gustaría también explorar la capacitación a desarrolladores inmobiliarios en temas de nuevas ofertas de diseño. Me gustaría entender por ahí cómo diseñar la vivienda, etcétera, para que desde ahí pues vengan nuevas propuestas, ¿no? Imagino también alguna coalición de vivienda, ¿no? Ya estamos aquí algunos actores y cómo podernos facilitar la vinculación, ¿no? O sea, para que no sea una ventanilla única en el municipio la que reciba toda la atención, sino, por ejemplo, aquí, y es replantear también
el rol de los diseñadores y de los arquitectos en presentarnos no solo como los que diseñamos, sino también cómo facilitamos estrategias para que la gente diseñe ella misma, ¿no? Entonces, yo imagino, acercándome sobre todo a la población de autoconstrucción, tenemos diferentes conocimientos a dónde acercarse y cómo facilitarle un flujo de trabajo a la gente con los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Entonces, a través de esa coalición, pues podríamos facilitar esos procesos, ¿no? Para que sean más fáciles para las personas. Y tercero, creo que podemos mejorar diversos esquemas también sobre la propiedad. O sea, si 57% de la ciudad es de autoconstrucción, mucha de la situación de la tenencia de la tierra tiene diversas... son diversas. Los asentamientos autoconstruidos, autoproducidos, no siempre invaden terrenos. Hay diferentes formas de ocuparlo y muchas veces se hacen en coalición con los incluso propietarios de la tierra. Sin embargo, pues es tan diverso los lugares a donde hay que acceder para obtener una escritura y para garantizar una propiedad, que la gente se pierde, ¿no? ¿A dónde voy primero? Sin embargo, aún así, dándoles escrituras, está comprobado que no mejora ni la habitabilidad ni la infraestructura. Incluso se ha reportado en México que puede haber infraestructura antes que titulación de escrituración. Entonces, debemos de ir más allá de solo darles escrituras para regularizar la tenencia y pensar en esquemas que mejoren su situación de seguridad desde los factores ambientales, factores sociales. Las mujeres, por ejemplo, no heredan comúnmente la tierra, acceden comúnmente a través del matrimonio. Hay una gran segregación ahí de cómo las mujeres están teniendo la propiedad y ellas incluso muchas ni siquiera no quieren tener un título de propiedad porque pueden tener riesgos en cuestiones de violencia de género. Entonces, ellas a través de la cooperación pueden mejorar su seguridad en la tenencia sin tener escrituras. Entonces, las escrituras pues no son siempre el mejor camino para mejorar la asequibilidad y la vivienda adecuada. Y pues bueno, creo que desde una coalición pues podríamos facilitar esos conocimientos que está produciendo la academia y ser el vínculo entre gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Josué. Ya nos toca ir cerrando. Este tema no es un temita, es un temazo, ¿no? Y creo que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos puntos de vista. De eso se trata el ejercicio. Entonces, me toca un poquito nada más cerrar con las conclusiones. Me gustó mucho, bueno, ¿queremos? Si que le paso el micrófono. Bueno, antes que nada, cuando citamos al EFREP, no dijimos solo el derecho a la vivienda. Lo que el EFREP dice es: la ciudad es de todos y todos tenemos derecho a vivirla. Segundo, a veces desde la academia, pues con cierta ingenuidad vemos las cosas que el mundo real nos ubica. Yo cuando llegué con sueños de que iba a llegar al INPLAN a diseñar ciudades, me dedico más tiempo a firmar planos. Entonces sí, la realidad mata los grandes sueños. Y la otra que creemos es que nosotros tenemos que decidir por la gente, ¿no? Pregúntenle a la gente qué prefiere, vivir en una vivienda titulada o en una cooperativa, y vamos a escucharlos a ver qué escogen ellos. Eso es todo. Creo que este se escucha un poquito mejor. Muy bien, bueno, como comentamos, este tema creo que da para poder hablarlo no 2, 3, sino hasta 5 semanas continuas, ¿no? Les agradezco mucho la participación a cada uno de ustedes y me quedo con algunos temitas. Nada más quiero como resaltar algunas ideas de lo que se alcanzó a tocar. Creo que es muy importante entender que el fenómeno es un fenómeno, ¿no? No nada más decir que vivienda es un concepto, es un fenómeno y es un ente vivo. Me gustó mucho esa frase, es un ente vivo. Como un ente vivo va evolucionando, entonces tenemos que irnos actualizando también a las necesidades que se viven, ¿no? Hoy en día está evolucionando y también forma parte de un entorno, el que también lo va a su vez formando. Y este entorno, muchas veces estamos jugando en un entorno capitalista, en un mundo capitalista donde las reglas
están hechas, pero hay que ver ya maneras de entonces plantear nuevas formas, nuevas soluciones con estas reglas, ¿no? Entonces aquí es donde entramos nosotros. Creo que hablando de los problemas es muy importante, creo que se tocó varias veces el tema de la tierra. Hay que tener y buscar soluciones en cuanto a la falta de tierra, distribución de tierra, generar reservas, como se comentó, y tratar de asegurar que evitar que siga este encarecimiento de tierra, que principalmente en San Luis es el problema base de por qué todo está muy caro, ¿no? Consolidar la invitación a sectores típicamente alienados, ¿no? Tenemos por parte de género, por parte de incluso temas laborales, informales, está cerrando la puerta a muchos sectores, hay que ver la manera de poder invitarlos. La falta y obviamente, creo que el problema más central, viviendo todos en una república democrática, es pues ejercer eso, ¿no? La democracia, poder del pueblo, tener esta involucramiento, o sea, esta falta de involucramiento de la sociedad creo que origina muchos de los problemas actuales, el no estar atentos uno como sociedad. Y pasando un poquito al tema de las propuestas, soluciones, creo que también es muy importante entender que este concepto de vivienda va evolucionando, hay que cambiar la perspectiva de vivienda, de lo que es vivienda, y eso implica no solamente en la manera filosófica de ver las cosas, sino de plantearlo, definirlo, y que de ahí vaya y entonces se generen nuevas normativas, nuevas leyes que propicien nuevas ideas. Obviamente centrado en el ciudadano, ¿no? No estamos creando ciudades para carros, creando ciudades para establecimientos y demás, y ya estamos viendo puros fraccionamientos con bardas. Eso no es ciudad, ¿no? Entonces hay que centrarnos en el ciudadano, ser valientes, ¿no? Algo que también se comentaba ayer en una de las pláticas y creo que es muy importante, el ser valientes todos desde nuestras posiciones como sociedad, como líderes en nuestras asociaciones, líderes en gobierno, líderes en academia, ser valientes y atreverse a replantear un cambio impulsado desde la misma sociedad para generar cambios en las reglas de este juego. Y bueno, claro, necesarias para impulsar nuevas soluciones centradas, como ya les había comentado, en la sociedad. Y una palabra que también me gustó mucho de aquí es los anormales, ¿no? Entonces, nosotros somos los anormales y muchas veces los anormales, apropiándome este concepto, somos los que tenemos el poder de decisión, pero entonces hay que voltear a ver a los normales y entender qué necesitan, qué quieren, y nosotros como expertos entender y que se comparta conocimiento de manera bilateral para entenderlos y nosotros tratar de proponer nuevas soluciones en torno a la tierra, incentivar nuevos modelos de desarrollo, tal vez con beneficios para quienes desarrollan, ¿no? Porque tenemos que seguir las reglas y en base a las reglas se construye. Entonces, creo que también es importante, como los subsidios que se mencionaron, y necesitamos, como bien mencionaron, interés de todos los sectores, interés desde el gobierno, interés desde la iniciativa privada, interés de la academia y sobre todo interés de la sociedad, porque como bien mencionaron, por más que propongamos de este lado de la mesa, discutamos, es un tema que podemos discutir horas y horas y horas, días, años, y mientras la mayoría de la gente nos interesa en el tema, creo que poco se va a poder hacer para avanzar. Y para cerrar, se me acabó aquí la pelita de mi lápiz, me tuve que venir para acá. Creo que este tipo de ejercicios no busca el ser radical, ¿no? O sea, porque justo es un espacio para crear un poco de polémica, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es esto, yo que viví esto, yo creo que esto es lo otro. Y no se trata de caer en el radicalismo, ¿no? Decir de que hay que hacer o de cero esto. Creo que lo importante es empezar y se empieza con el diálogo, se empieza escuchando, se empieza con disposición, ¿no? Y siempre buscar la cooperación, crecer y proponer escuchando a todos. Y creo que ya toqué el tema de eso, ¿no? Nosotros hay que velar por la gente que no tiene ese voto o esa escucha. Entonces hay que buscar ellos y con esto cierro para poder pasar a esta parte de la comunicación bilateral precisamente. Entonces si alguien tiene dudas, comentarios, etcétera, ya vi que hay varias, entonces les vamos a pasar el micrófono, nos vamos a quedar uno aquí. Por favor, mantengan la mano. Primero un aplauso a los moderadores que nos hicieron. Y a todos los del foro, de verdad, muchas gracias por asistir. Pues, si quieres, aquí el primero. Bueno, soy Ignacio Gómez, tengo
toda mi vida en la vivienda y bueno, he tenido muchas experiencias y los felicito por todas sus exposiciones, yo creo que están muy bien enterados, pero realmente necesitamos incidir en las autoridades porque todo lo que comentamos aquí, yo he estado en este tipo de foros muchísimos y no hemos logrado nada si no incidimos en la autoridad. Yo lo que veo y que no se trató aquí es el problema del hacinamiento. No es en sí el déficit de vivienda, sino el hacinamiento, el que tiene al país hundido. ¿Por qué? Porque ahí está la promiscuidad, ahí está el incesto, ahí está el pandillerismo, el narcomenudeo. Y en la pandemia, por ejemplo, el principal foco de infección fue en el transporte y en la vivienda. Si no incidimos y no le damos oportunidad a las clases más necesitadas, que son el 50% de la población que no tiene ni siquiera para la canasta básica, menos va a pensar en vivienda. Por eso sí coincido que necesitamos hacer un esfuerzo con las autoridades para que vean las necesidades que tienen. Hoy hay un rencor social que vivimos, que ustedes lo ven reflejado, hay una división en el país porque no le damos oportunidad. Y todo lo que ustedes aquí comentan, si no incidimos en la autoridad, estamos nada más vagando. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer un comentario? Pasamos a alguna otra pregunta mejor y vamos cerrando una vez más. ¿Quién tenía la mano abierta? Así que me voy a sacar. Gracias, buenos días. Hablamos de enfocarnos a la vivienda de interés social y hablamos acerca de que el problema es que no hay terrenos urbanizados y con servicios en las afueras, ¿no? Pero ¿por qué no estamos centrando nuestros espacios en el centro de la ciudad? ¿No? Donde tenemos servicios, donde tenemos guarderías, donde tenemos escuelas, donde está todo alrededor, ¿no? Mi problema como ciudadano es el precio. El precio metro cuadrado en el centro de la ciudad es carísimo. Los desarrollos que se están haciendo, porque sí se está haciendo desarrollo vertical en el centro de la ciudad, son estúpidamente caros. Se habla acerca de explorar nuevas ideas y que los lofts y todo, pero un loft te cuesta 2.5 millones de pesos. O sea, sí, usas menos espacio, usas menos material, pero es muy caro. Y, bueno, ya, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Yo iba a hacer más o menos el mismo acotamiento ahí. Hablamos mucho de la expansión de la ciudad, pero y también va un poquito específicamente hacia el licenciado y los planificadores. ¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con las áreas céntricas que se están despoblando? Porque la gente, bueno, sí hay trabajo en la periferia y todo, pero tampoco hay condiciones de vida, sobre todo en el precio, en lo que tiene que ver en el precio en las áreas céntricas. Yo vivo en una colonia también que es una colonia céntrica que se está verticalizando, pero el precio de la verticalización es alto y el precio de urbanizar un área en las afueras de la ciudad es más alto todavía cuando en el centro de la ciudad, que de nuevo se está quedando vacía, pues ya existen los servicios que está evitando, por ejemplo, que los desarrollos o los desarrolladores o los planeadores inviertan en las áreas céntricas de la ciudad donde ya existe el equipamiento, donde hay espacio público, donde tenemos ya una infraestructura que nada más podría ser que necesite ser ampliada. Bueno, coincido en muchas cosas con ustedes. Ayer nuestra Junta de Gobierno nos autorizó a iniciar los trabajos de actualización del programa del Centro Histórico. El programa del Centro Histórico no se actualiza desde 2007, entonces el Centro Histórico del 2007 a este centro es totalmente distinto. ¿Qué vamos a proponer? Pues ya el cambio de paradigma que hemos dicho. Dicen que cuando dices paradigma vas a decir tonterías, pero no es cierto. Sí hay que cambiar la visión en el sentido, por ejemplo, de los estacionamientos. ¿Cómo vas a tener estacionamientos en un área que es peatonal? ¿Cómo vas a tener estacionamientos en un área donde el INAH te prohíbe tocar cualquier vivienda?
Entonces ahí sí la propuesta donde los invitamos a participar es cambiar y actualizar los reglamentos, básicamente con Janet. No vas a tener estacionamientos y puedes tener servicios. Estamos mapeando cuántos parquímetros hay, cuántos estacionamientos en la calle para hacer una evaluación. Y si tú quieres tener un negocio, ver otro tipo de movilidad. Tenemos el problema de la ciclovía de Carranza. La ciclovía mató Carranza. No fue la ciclovía. Sí es un factor, pero no fue lo único. Hay que hacer estudios buenos. Dicen que si tú vas a un bar en Carranza o a un cafecito, la ciclovía no te afecta, pero si tú vas a comprar una televisión, pues sí, no te vas en tu bicicleta y cargas tu televisión. Entonces hay que cambiar y vamos a empezar con centro histórico. Hay que ver otras disposiciones. San Miguel de Allende, que ya a veces parece San Miguelandia más como Disneylandia, ¿verdad? Sí funciona y es exitoso y en el centro se vive y es carísimo, pero ellos sí han dado otra visión que nosotros tenemos que recabarlo. Sí hay instalación, sí hay instalaciones. A lo mejor antes vivían 50,000 personas en el centro, ahorita viven 15, pero muchas, por ejemplo, el agua venía en fierro fundido, ya están destrozadas, pero es más caro también llevarlas a otros lados, como dices. Entonces, resumiendo, porque nos traen con el reloj aquí, sí vamos a cambiar la visión, sí creemos que es importante que el centro vuelva a vivir, pero es complicado, hay que ver, como les dije siempre, yo en mi formación urbanista creemos mucho en el diseño participativo. A la gente le interesa volver al centro, ¿cómo regresaría? ¿Qué tenemos que darle? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Y esperemos que de esta visión de actualización del programa surja una nueva visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En respuesta a lo que dices, hay que tener muchísimo cuidado con el tema del centro histórico y cómo lo maneja el gobierno, porque se desatan los procesos de gentrificación. Yo ahí sí no coincidiría con algo contigo, no se está quedando abandonado, al contrario, se está colonizando comercialmente el centro histórico. O sea, a mí me encanta caminar la ciudad y si me ven tomando fotografías no me... Y veo los periodos de cambio, por ejemplo, los Arcos y Piña. O sea, toda esta noción, hay una colonización comercial, por lo tanto, prepárense porque no va a haber vivienda asequible y va a ser vivienda para cierto del sector social, evidentemente, y por el alza de precios. Entonces, aquí nuevamente retomando el Lefebvre, el derecho a la centralidad, Lefebvre propone, ¿no? Es decir, regresar a los centros históricos, pero en un sentido simbólico es apropiarnos de esa ciudad que nos está siendo excluida, ¿no? Estamos siendo excluidos. Y entonces sí, ahí sí un llamado a las autoridades, tengan muchísimo ojo cómo regulan el tema de los usos y todo del centro histórico. Nada más para acotar, en Ciudad de México, y no es ¿cómo se dice? Chilangocentrismo, no. Ciudad de México, el tema del centro histórico fue todo un tema y los desalojos están a la orden del día, documentados por la jornada. Los desalojos están a la orden del día porque no es vivienda asequible y lo que queremos es vivienda asequible en los centros y no ir hasta las periferias, ¿no? Porque la vertical, y si los centros están así, pues en fin, es una idea ahí. Un comentario rapidísimo nada más para ti, René. Claro. Que en la conclusión terminaste diciendo, bueno, imaginemos y etcétera. No, René, tenemos muchos años haciendo estos foros, tenemos muchos años hablando de esto. Coincido totalmente en lo que dice aquí don Ignacio. Yo vine a un foro que dice aquí, platicar, imaginar y hacer, no que sigamos platicando. Yo tengo 10 años, como dijeron ayer, walking the talk. O sea, ¿por qué el gobierno dice que esto está mal? A ver, déjame lo pruebo, con ladrillos y todo. Ah, pues no, ¿verdad? Lo tengo viviéndolo. Me voy a ir a la vivienda más barata que he hecho, que era 238,000 pesos, al último piso. ¿Por qué dicen que no se puede hacer 5? Quiero ver. Subiendo todos los días y bajando con la bicicleta. No manches, hagamos ciudad. Y es exactamente lo que dice Nacho, que tiene mucho más experiencia que yo dentro de este rollo. Ya tenemos que pasar a la acción. Coincido. A ver, vamos a pasar otra vez al público. Por aquí había una preguntita, otras dos preguntitas. Y volvemos para acá. Hola, bueno, yo quiero comentar que desafortunadamente no hubo un comentario ante la propuesta de solución ante el salario bajo versus el alza de precios en la vivienda. Y creo que seguimos pensando en la construcción y la generación de vivienda, pero eso no soluciona la falta de la vivienda, eso solamente le da más poder y más dinero al capitalismo. Es como si quisiéramos solucionar la obesidad haciéndole más hoyitos al cinturón, ¿no?
Y bueno, creo que las constructoras e inmobiliarias están al servicio del capitalismo y están nada más para generar capital y no para solucionar problemas de vivienda. O sea, yo creo que sí es muy viable la cuestión de la vivienda comunitaria y creo que pese a lo que nos comentaba, no recuerdo su nombre, perdón, sí hay mucha gente que sí quiere vivir en una vivienda comunitaria, o sea que sí es una solución viable. Sí, yo soy una de esas personas y conozco a muchas personas que viven en el centro, que viven en una construcción comunitaria y me parece una solución muy viable porque desafortunadamente muchas personas no tienen y no tenemos el acceso a la compra de una vivienda y seguramente esta será la solución para nuestro futuro. Bueno, también respondiendo un poco a lo de América, creo que contrario a lo que se podría pensar, las instituciones públicas están completamente privatizadas, o sea, solamente pueden acceder a los servicios que ofrecen, sí, o sea, públicamente las personas que están en el gobierno y no las personas que estamos afuera, que somos el ciudadano común. Entonces, claro que van a surgir estas cosas de manera independiente para poder generar soluciones y sí creo que aunque la academia vive en esta, entre muchas comillas, torre de marfil, la academia puede ser una gran solución para que las demás personas estén no solamente informadas, sino que puedan generar soluciones desde la praxis y no desde el idealismo de lo que se puede hacer, pues, a partir del capitalismo. Perdón por tardarme. Por ahí había una preguntita. Acá. Hola, buenas tardes. Yo solo quería como tocar un temita que ahí se tocó poco, que tiene que ver con la vivienda abandonada y deshabitada. A ver, ya sabemos que hay una brecha entre el precio de la vivienda y el que puede pagar la gente, ¿no? Y sabemos que el precio se regula por la oferta y la demanda, pero ahorita estoy viendo que hay como 36,000 casas abandonadas o desocupadas en San Luis Potosí. Creo que también esto tiene que ver con un problema de especulación, ¿no? De que se usa la vivienda como un instrumento financiero, que hay gente que simplemente tiene casas abandonadas, pero no está interesada en habitarlas, en ponerlas en renta, porque está esperando a lo mejor que sube el precio, está esperando que alguien le dé más dinero del que puede darle por su renta, etc., etc. Entonces, yo propongo ver estas leyes contra las casas abandonadas. Hay un par en Europa, de que uno tiene, si tienes casas que están deshabitadas, pues el gobierno de alguna manera te obliga a rentarlas y esto puede bajar un poco el precio de las viviendas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes pasar acá? ¿Puedes ayudar, por favor? Y aquí el micrófono se lo voy pasando. Bueno, creo que va un poquito más a una opinión, algo lo que mencionaron un poquito de este lado, que sí la mayor problemática que se tiene en la vivienda es más la parte ocupacional. ¿Dónde vas a poner el automóvil? ¿Dónde vas a poner los automóviles? Creo que esa parte de erradicar y empezar a concientizar a las personas en que caminar es una buena opción, claramente que lo es. Estoy completamente de acuerdo con la ponencia de acá de las personas. Más sin embargo, erradicar completamente el automóvil nos lleva a la parte de urbanismo. ¿Cómo vamos a erradicarlo si la parte pública en los servicios de transporte son completamente deficientes actualmente? Realmente, en mi caso, vivo a 15 minutos de mi universidad, pero tengo que esperar 40 para poder llegar a ella. Tener que esperar un transporte público, tener que subirse y ver que la tarifa va aumentando cada vez más. Y aunque tenemos apoyo para los universitarios, eso cada vez se va erradicando conforme las personas no van teniendo una concentración en esa parte. Creo que también en la parte de que somos estudiantes no podemos opinar, creo que eso está completamente fuera de lugar, porque para nosotros la ciudad es en el lugar en el que más nos movemos actualmente, los estudiantes, universitarios, personas que apenas vamos a empezar en la vida laboral. Entonces, creo que la parte de que dejemos de imaginar y empecemos a crear es una parte completamente importante. La ciudad es para los ciudadanos y por los ciudadanos. Gracias. Bueno, 3 respuestas rápidamente. A ver, yo no dije que las cooperativas no sirven, yo dije pregúntales que ellos quieran, ¿verdad? O sea, si ellos quieren cooperativa, qué bueno. El costo de la vivienda va a seguir siendo igual en cooperativo, no, porque los materiales valen lo mismo. Yo lo que les digo, hay que preguntarle a las personas, ¿verdad? No podemos imponérselo. Segundo tema, estamos muy acostumbrados al paternalismo gubernamental. El gobierno resuelve, el gobierno hace, no, yo creo que hay que cambiar, es lo que yo les digo. ¿Saben qué?
los ciudadanos hacemos. Ya, el gobierno no puede. Yo sí creo más sociedad y menos gobierno, soy neoliberal aunque me insulten y me gusta esa posición. Y lo segundo que te digo es que uno ingenuo, soñador, yo también fui estudiante, creemos que podemos cambiar el mundo, sí lo podemos cambiar, pero entre todos. Yo les comenté y a mí me pasó en la ingenuidad, te digo, yo llegué al Implan, dije, ahorita arreglamos todo. No tienes idea qué complicado es. Es que a veces las cosas, los toros desde la barrera se ven distintos, entonces sí, hay que ver que es difícil cambiar el sistema, pero hay que intentarlo. Yo estoy con ustedes, yo quiero que los ciudadanos diseñen, las autoridades no. Yo quiero más ciudad diseñando, más ciudadanos diseñando esta ciudad que autoridades. Estoy de acuerdo con ustedes, no más que sí, que la gente participe y tener contacto. Yo para hacer un programa tenemos que consultar, llevarlo a cabildo, arreglarlo, que nos lo regresen, manejar los intereses de todos los que participan. Entonces ahí es donde yo digo que la realidad a veces nos ubica y hay que cambiarla. Estoy de acuerdo con ustedes, me gusta. La gente que contratamos en el Implan es gente que viene recién egresada de las universidades con maestrías, con doctorados y no tienen ni idea cuánto nos han aportado a los viejillos que dirigimos. Así que adelante, vengan, participemos y todo. Fíjate, agradezco que pensemos distinto porque dicen que donde todos pensamos igual, quiere decir que pensamos muy poco. Muchas gracias. Hay muchos temas que han salido aquí, intentaré ser muy breve. En cuanto al hacinamiento, yo creo que va mucho más allá el problema social que el hacinamiento. Hay muchas ciudades en donde la cantidad de personas por metro cuadrado es mucho mayor a las que tenemos incluso en desarrollos de vivienda social y los problemas no son los mismos. Entonces es muy complejo, ¿no? La ciudad es muy compleja. La pobreza en la que vivimos, el hecho de que las personas pues tienen que pensar en su inmediato, se suma, creo, a esta situación. En relación a, bueno, al valor al precio de la vivienda, creo que aquí la pregunta básica es cómo evitar la especulación, ¿no? Que ya también es un tema que abordó aquí Carlos, y me parece que es un corolario también del sistema en el que vivimos, ¿no? Nos regimos por la ley de la oferta y la demanda, y pues es muy complejo, creo ya se ha intentado hacer, por ejemplo, en Nueva York, Giuliani lo hizo hace muchos años, en donde intentó congelar los precios de las rentas, pero luego eso también te crea toda una serie de distorsiones, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta, creo que es muy complejo. En relación al centro, creo que seguramente, bueno, obviamente los problemas de gentrificación son muy fuertes. Yo creo que hay también dos problemas muy latentes en nuestro centro. Uno es los problemas legales que hay, el catastro también, que tiene muchos problemas entre la realidad y el mapeo. Y el otro es también el financiamiento, ¿no? Que no hay financiamiento asequible también para que personas tengan acceso a la vivienda y la puedan construir sin tener que destruirla y entonces tener una vivienda nueva. Y finalmente, nada más cierro, yo creo que no se trata de pugnar por un Estado paternalista, ¿no? Como lo hemos vivido ya mucho tiempo y clientelista, sino más bien por pugnar por un sector público que en realidad vea por los intereses de las personas. Creo que en el Estado neoliberal en el que vivimos, que es depredador, los que menos tienen, pues son los que siempre se ven menos afectados, pero si no tenemos a este ente intermedio que está pugnando por los intereses de los más pobres, pues definitivamente las diferencias se van a seguir incrementando, ¿no? Sí, ¿contesto primero o...? ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, padrísimo. Exactamente de eso se trata. El hecho de que no se autorice un cajón de estacionamiento para un edificio, por ejemplo, no significa inmediatamente que se va a generar un caos. Aquí, Janetita, va a firmar este año a lo mejor 2,000 viviendas, ¿o cuántas? Sí. No, hombre, no. Va a firmar 2,000 aproximadamente. De esos 2,000, a lo mejor 1,000, no lo sé, habrá que verlo, no requieren cajón de estacionamiento y están pagando por él. O sea, la vivienda se encarece porque están pagando por ese cajón. Si tú quitas el cajón de estacionamiento, nada va a ser radical. Lo que es radical es cambiar la ley hoy, ¿no? Lo demás no es radical.
Va a ir pasito a pasito. O sea, solamente 500 viviendas, seguramente Janet va a firmar sin cajón de estacionamiento. Entonces, va a empezar a ver cosas que están pasando, pero no al grado de lo que planteaste, Eri. ¿Sí me va a entender? Va a ir poquito a poquito. Conforme vaya poquito a poquito, esas necesidades se van a empezar a sentir. Pues, ¿cómo nos vamos a mover? Hay muchísimo tráfico. Escuché al alcalde de Querétaro hace un mes y medio a lo mejor, decir es que tenemos un caos vial. ¿Y saben qué? No hay solución. Y me encantó escuchar eso, porque si él piensa que la solución no está en los automóviles, pues va a tener que surgir la solución por el transporte público. Todavía le falta dar el siguiente paso, que es, bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y yo creo que ahí es donde está la magia de la decisión de quitar los estacionamientos, pero además creo que hay una forma de financiar el transporte público verdaderamente, que es, cada que a Janet le pidan sin estacionamientos, ¿qué te parece que le ponemos un gravamen? Porque hay más rentabilidad. Como hay mucho más rentabilidad porque puedes seguir diciendo que vale lo mismo, a lo mejor el mercado no te lo compra y dice, no, yo sin coche no te lo compro. Y va a haber mucha gente que diga, oye, tan barato, sin coche, lo prefiero sin coche. Va a ser un desastre al principio, ¿no? En la concepción, porque van a decir, sin coche y luego ¿cómo? Porque además todo el mundo cree que en su vida va a poder adquirir un coche. Y mucha gente, y creo, de acuerdo a la estadística, solo el 20% lo hace, pero la esperanza ahí está. Entonces, hay muchos temas alrededor que se van a detonar alrededor de no poner coche, pero lo más importante es que del mismo cuero pueden salir las correas. O sea, con este gravamen, Janet, autorízame sin coches, te pago cada cajón de estacionamiento para que crees infraestructura pública. Tener la opción creo que puede hacer la diferencia. Pues listo ya, ¿no? Sí. Cerramos. Disculpen, buenas tardes. Como ciudadano, no como conocedor del tema o del ámbito que manejan, un planteamiento, yo sé que históricamente cada quien se dedica a lo suyo, pero entiendes como ciudadano algunas cosas. Y entre ellos sé que los fraccionadores están obligados a dejar un área verde, reserva territorial, de acuerdo a cómo construyen, ¿sí? ¿Qué está pasando en la ciudad? Entonces, las áreas verdes no son de nadie, e inclusive se apropian de ellas, ¿sí? Entonces, se está matando esa área o esa oxigenación, lo digo como médico. Entonces, estoy preocupado, ¿qué va a pasar en la ciudad si en tu fraccionamiento ya esa área verde está seca porque nadie es de nadie, ¿sí? Y ahora llega con lo poco que se regaba o que si había de inicio una toma hidráulica, ahora llega Interapas y te la cierra, ¿sí? Y está pasando eso en toda la ciudad. Yo me he dado la tarea de preguntar y las áreas se están muriendo. ¿De quién es responsabilidad? O sea, vamos a dejar que se mueran las áreas verdes porque no hay un régimen en condominio, pero son áreas públicas, no son privadas. Se construyó ahí área verde y muchos que vivimos en ese estilo nos preocupamos de esa área verde regándola, pero ahora nos cerraron el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, muchas gracias a todos los asistentes de esta mesa de vivienda. Vamos a continuar ahorita a hablar de la segunda, hay una segunda mesa que es del centro histórico. Aquí se hablaron algunos temas del centro histórico, bueno, aquí se va a tocar el centro histórico específicamente y pues están invitados. También hay otras mesas que se van a llevar a cabo y también los invito a verlas. Y pues nada, muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias nuevamente un por aplauso. su participación, gracias.